Bienvenidos a la clase número 3 de Metodología de la Investigación. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el concepto de ciencia. A lo largo de la historia, el hombre se fue preguntando por su propia existencia y por la naturaleza, pero la respuesta a estas preguntas fue cambiando un poco en cuanto a su sofisticación, si se quiere, en el sistema de razonamiento, porque en un primer momento hablábamos de respuestas que tenían más que ver con lo mítico, con que tal Dios hizo tal cosa. En un segundo momento, con un poco más de profundidad y de razonamiento, empezamos a ver respuestas filosóficas, en donde los filósofos intentaban dar primitivos razonamientos de, evidentemente el agua debe ser el origen de la vida porque todos los cuerpos que tienen vida tienen agua. Después esas propias definiciones filosóficas fueron incrementando su complejidad hasta que en la edad moderna se configura lo que hoy nosotros conocemos como ciencia o lo que llamamos como conocimiento científico. Pero todavía hoy hablar de ciencia para nosotros es como ver a un científico en su laboratorio. Es como hablar de un antropólogo viendo una comunidad aborigen, es incluso ver a un historiador con un montón de libros revisando cosas y escribiendo en su computadora, lo cual es un poco ciencia, pero ninguna de las tres imágenes ni de otras que podamos llegar a hacernos agotan el entender qué es la ciencia. Por lo tanto, más allá de que tengamos muchas imágenes, también podemos decir que hay muchos conceptos sobre ciencia. Ahora vamos a ver dos. El primero dice es el conjunto acumulativo de conocimientos obtenidos a partir de un método. Este es muy importante porque nombra al método esta definición de ciencias, lo cual hace que me parezca que esta debería ser la definición primaria de la cual vamos a empezar a trabajar para después ver qué podemos decir más sobre la ciencia. Y la segunda dice es el conocimiento de las características de la realidad. Pero me interesa llamar la atención sobre esta porque el año que viene vamos a tener filosofía. Ustedes van a tener filosofía en quinto año y probablemente puedan ver que hay una similitud entre ciencia y filosofía cuando hablamos de simplemente el conocimiento de las características de la realidad. Por lo tanto, la definición que lleva o que habla sobre el método científico es una definición muy importante y la cual creo yo que podemos usar como definición de cabecera. ¿Por qué hay varias definiciones sobre ciencia? Bueno, esto se debe a que en la mayoría de los casos la definición sobre ciencia no proviene sobre la ciencia. Es decir, los científicos no hacen un simposio y dicen, bueno, vamos a decir qué significa hacer ciencia, porque no es parte del propio trabajo. Un matemático no hace una fórmula matemática para describir a la matemática. Sí hacen fórmulas matemáticas para otras cosas, pero no para describir a la propia matemática. Generalmente las definiciones de ciencia provienen de la filosofía, de una parte de la filosofía que vamos a estudiar más adelante, y provienen las primeras definiciones de la época de los propios filósofos científicos, como era el caso de Descartes, o de científicos que preferían ser reconocidos como filósofos, como fue el caso de Galileo o Einstein. No obstante, hasta nuestros días, cuando un científico habla sobre la propia definición de ciencia, se lo es visto más como un contenido filosófico que científico. Ciencia, técnica y tecnología. ¿Cómo es esta diferenciación para nosotros? Bueno, básicamente podemos decir que tecnología, etimológicamente, quiere decir el estudio de la técnica. Pero conviene diferenciar, digamos, y decir bien en claro qué es la técnica. La técnica es la aplicación de los conocimientos científicos con fines prácticos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tecnología, no vamos a estar hablando de la ciencia en sí, el hacer ciencia por simplemente llegar a un descubrimiento científico, ese primer motivador del cual hablábamos la clase pasada, sino que vamos a estar hablando de la instrumentación que tiene un conocimiento científico para hacer algo de la vida cotidiana, de alguna práctica particular, más fácil, más sencillo. Pero incluso este propio conocimiento de tecnología fue cambiando a lo largo de la historia. Primero estaba relacionado con las artes, ya sea estéticas como aplicadas, es decir, un artesano cuando hacía una mesa con mucho cuidado era visto como algo tecnológico. Con el paso del tiempo empezamos a asociarlo a herramientas y máquinas. Esto llega hasta nuestros días. Hoy en día nosotros vemos un smartphone o vemos una computadora y creemos que es tecnología, o sea, lo tenemos muy asociado.
Y con el paso del tiempo empezamos a relacionarlo con los medios y actividades que realiza un hombre, siempre persiguiendo la alteración o manipulación del entorno para hacerlo más confortable para él mismo. Pero podemos decir que en realidad tecnología es toda actividad basada en un conocimiento científico que busca ya sea satisfacer una necesidad, crear un objeto, es decir, productos, servicios, pero que incluyen a un determinado grupo de personas trabajando en un lugar determinado, ya sea virtual o real, sea que usen artefactos tecnológicos o no. Pueden no estar utilizando artefactos tecnológicos, pero diseñan, no sé, un camino para que las personas transcurran a un lugar determinado más fácilmente, y probablemente ese diseño del camino sea un producto tecnológico en sí. Por lo tanto, la tecnología no tiene que ver solamente con la maquinaria, sino que tiene que ver con la aplicación del conocimiento científico. ¿Pero por qué surge la confusión? La confusión surge porque generalmente se dice que es un logro de la ciencia algo que es un logro de la tecnología. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19 es un claro logro de la tecnología, pero usualmente se suele decir no, porque la ciencia avanzó tanto que hace tal cosa. Y en realidad la ciencia no es que realiza productos o servicios, la ciencia simplemente sienta las bases que permiten hacer muchos productos, muchos servicios, seguramente en una sola investigación. Y después queda en el tecnólogo ver la forma de instrumentar eso para la vida diaria. Pero más allá de la definición de ciencia y tecnología que utilizamos, algo muy importante es el avance que ha tenido el hombre en la reconstrucción del conocimiento científico y en la aplicación del saber tecnológico, visto incluso con vistas a futuro. Entonces, eso sí es algo destacable y evidentemente van de la mano, tienen que ver el uno con el otro, pero no como para confundirlo. La doctora María Teresa Palladini decía: la ciencia no es simplemente una masa de información que debe ser memorizada y con un poco de suerte entendida. Es el proceso de pensamiento el que ha permitido aquella información y que se la utilice para hallar solución a nuevos misterios. Es esto lo que beneficia no solo a la pequeña minoría que estudia los problemas cósmicos, sino a todos en nuestra vida diaria, facilitándonos y a veces evitándonos la realización de una serie de tareas rutinarias y permitiéndonos acceder a una mejor calidad de vida con más tiempo libre para la creación y el esparcimiento. Acá evidentemente ella reafirma a la ciencia a partir de esta cualidad de servir como materia prima para la tecnología, pero es importante que siempre sepamos que no es solamente ese saber, sino que es también en alguna instancia cómo nosotros podemos valernos de ese saber de múltiples formas, como el tecnólogo se puede valer de ese saber de múltiples formas. Bueno, eso fue todo por la clase número 3 y nos vemos en la próxima clase.